Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Bienvenidas a uno de los podcasts más difíciles de toda la historia de este podcast. Hemos hablado de muchísimos temas, pero hay uno que nos quedaba pendiente y es sobre la relación con mamá. Este no es un tema sencillo. Justamente hablaba ahora con mi compañera, que ahora conoceréis, que vamos a tocarlo desde el más absoluto amor y respeto, pero sin entrar en la herida que supone la relación con mamá, porque es un tema muy complejo que en la gran mayoría de casos, si no en todos, requiere de un acompañamiento individual y profesional, y somos súper conscientes de que esto es solo un podcast en el que poder acoger y recibir información, en el que poder invitarnos, ¿no?, a mirar, a tomar conciencia, pero hay temas complejos que requieren pues de responsabilidad, y la nuestra y nuestro compromiso también con vosotras y con vuestros cuidados es que hay heridas que no se pueden abrir a través de un podcast, entendiendo también que no sabemos en qué punto estáis cada una de vosotras. Así que de entrada os doy las gracias infinitas por estar aquí, porque habéis leído el título y habéis dado clic a este podcast sabiendo que no va a ser fácil. Es un podcast complicado porque mamá duele y mucho, y es algo que veremos en este podcast también, o que escucharemos. Y felicidades también por vuestra valentía, porque requiere de muchísima valentía, ¿no?, el abrir este cajoncito, que no es sencillo. Y bueno, de entrada quería deciros eso y recordaros también que para todo lo que necesitéis estamos aquí, no solo de esta manera en formato voz, también nos podéis escribir, también podéis venir a nosotras de múltiples formas y pedirnos ayuda si lo necesitáis. Y te invito también a que a lo largo de este podcast puedas estar tomando conciencia y estando presente de lo que tu cuerpo te está pidiendo o de lo que está necesitando, para que pares este podcast si lo estás necesitando. Quizá no es el momento de escucharlo, quizá después de escucharlo necesitas un abrazo, o necesitas llorar, o necesitas escribirnos. Date el permiso de todo lo que pueda venir y nada más. Os voy a presentar a Natalia. Ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas Online y es el primer podcast que grabamos juntas, aunque Natalia, te reconozco que en tu bienvenida, porque me acuerdo perfectamente de aquel encuentro, de esa llamada viernes a las 8 de la mañana en el que hacemos la bienvenida de las terapeutas que os incorporáis al equipo, dije, yo quiero grabar con ella. Wow. Te lo juro. O sea, fue como, yo algún día quiero grabar con ella. Así que me alegra infinito que estés aquí. ¡Qué honor! Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Es verdad que ahora estábamos justo hablando también de que menudo temón. ¿No? Yo creo que sentimos como un poco una responsabilidad compartida en esto de ser como... Bueno, de transmitirlo de la mejor manera que podamos, pero también partiendo de eso y de que cada relación madre-hija es diferente, tanto en cuanto que hay madres e hijas súper diferentes, ¿no? Entonces nunca vamos a poder como hablar de una relación en concreto, pero vamos como a intentar un poquito abrir este melonazo que me has propuesto de una forma como muy amable. Eso es. Vamos a intentarlo. Sí, y aprovecho, ¿no?, también para decir, yo te decía, Natalia, que mi postura en este podcast siempre es pues desde esa parte humana también de, tía, yo vengo aquí como una paciente más, ¿no?, con mis heridas y mis cosas, y al igual que venís vosotras, porque por encima de psicólogas sois humanas, y yo suelo compartirme mucho en este espacio. Esta vez me voy a guardar, ¿no?, el cuidado de no hacerlo, primero porque la relación con la madre, o al menos como yo lo vivo en este momento, que no es fácil, es muy compleja, y ahí sigo también en mi propia lucha personal, no solo me afecta a mí, también está mamá del otro lado, ¿no? Y me parece que en este momento necesito, ¿no?, de alguna forma protegerme a mí, protegerla a ella, y no compartirme, ¿no?, desde lo que estoy sintiendo, también porque entiendo que a su misma vez, si mi mamá, estuviera escuchando este podcast, ella también es hija, ¿no? Y yo creo que es otra cosa que abriremos en este podcast, que a veces se nos olvida. Mamá es nuestra mamá, pero mamá es hija de otra mamá, y así sucesivamente. Y antes de que empecemos tú y yo, Natalia, tengo una preguntita para las personas que nos escuchan, de donde sea que nos estás viendo o escuchando. A mí me gustaría lanzaros la pregunta, ¿no? ¿Cómo sentís que es la relación con vuestra madre? Tenéis una encuesta que podéis ahí hacer clic, hasta aquí me meto, pero también podéis
explayaros y compartirnos hasta donde sintáis y donde queráis, porque es muy bonito poder leer a otras personas y darte cuenta de que esto nos pasa a muchas de nosotras. Así que bueno, luego os iré leyendo, que me hace mucha ilusión siempre ver cómo os compartís. Natalia, ¿por qué importa tanto la relación con la madre? Bueno, la relación con la madre importa tanto porque va a ser una de las relaciones primarias con las que vayamos a establecer como nuestros primeros vínculos. Y aquí, en este podcast, somos muy fans de hablar del apego porque tiene toda la importancia que eso tiene, ¿no? Y a mí me gustaría como compartir un experimento que se hizo acerca del vínculo materno-filial con los hijos, que me parece que ilustra muy bien esto que tiene que ver con la importancia, por qué este vínculo es tan importante. Y este experimento lo hizo Harlow en los años 60. Es un experimento que a día de hoy no se podría replicar porque hay mucha parte ética que está comprometida en él, pero eran otros momentos, o sea, salvando un poco esa parte, que arrojó cosas tan interesantes. Y lo que se hizo en este experimento es que se cogieron a monitos, a unos monos, igual alguien lo conoce porque arrojó mucha luz hacia esto, ¿no? En el mundo científico y de la psicología. Y cuando tenían muy poquitas horas de vida se les separó de la mamá. Y entonces lo que los investigadores hicieron fue probar, ¿no?, cómo de importante era para estos bonitos bebés tener una figura cerca de seguridad y afecto, que esto es lo que vamos a ver, que es una de las cositas más importantes que tienen que darse en el vínculo. Y entonces lo que hicieron fue meterlos en unas jaulas en las que habían puesto 2 mamás de mentira. Una de ellas era una mamá que estaba compuesta de alambre, pero era la que daba el alimento. Tenía como una especie de dispensador, como un biberoncito para que los bebés pudieran alimentarse. Y luego había otra mamá que su única característica y cualidad era que era de felpa. Era una mamá blandita, suavecita, que se podían ahí como arropar. Y entonces viene una cosa potentísima, y es que a pesar de que la mamá de alambre era la que cubría una necesidad que en principio podríamos pensar que era como la más básica, que era la de alimento, los monitos pasaban más de 16 horas al día pegaditos a la mamá de felpa, por ser simplemente de felpa, que a mí es una cosa como que me parece increíble, ¿no? Entonces aquí como que se empezó a ver esto que tiene que ver con que las necesidades cuando somos muy pequeñitos, contando que somos como el ser de la tierra que nace más inválido de todos, que no valemos para absolutamente nada, o sea... Pero real, además. Pero real. Qué inútiles, por favor. No, es que claro. Y entonces vieron un poco eso, ¿no? Que había como otras necesidades que no tenía tanto que ver como con las básicas de supervivencia que todas pensaríamos, sino que iban un poquito más allá. Y entonces en esta primera fase como del experimento lo que se dieron cuenta es que estaba como esta necesidad de afecto, ¿no?, que le daba como la mamita de felpa. Entonces lo que hicieron como otra fase un poquito más allá, en la que metieron dentro de las jaulitas una especie de robot así en esa época que daba como susto, para ver un poco qué reacción tenían los monitos, ¿no? Y entonces, claro, salió otra vez otra cosa súper potente, y era que estuvieran en el lugar que estuvieran de la jaula, se iban corriendo a abrazar a la mamá de felpa, sin saber muy bien qué estaba pasando. Ellos como que necesitaban esa figura de seguridad. Y además, cuanto más se acercaba un poquito esta figura que daba como susto, los monitos, si veían que estaban ahí como muy agarraditos a la mamá de felpa, entonces se atrevían como a responder un poco, a protegerse un poco, ¿no? Entonces a mí este experimento me parece que es muy potente porque lo que trae son estas otras necesidades, ¿no?, que tienen que ver con el afecto y con la seguridad, que son unas necesidades que son muy básicas, que a veces se nos olvidan porque no parecen como de las más importantes, pero que están configurando nuestra experiencia psicológica al completo, ¿no? Y estas son como las más primarias de todas, que además es como ya tan tiernito, dan como ganas de abrazar a los monetes. Total. También porque pienso obviamente en los monetes, pienso también en las criaturas, ¿no?, en los bebés. Total. Y me ha conectado con otro tema que no vamos a entrar, pero con el grandioso debate, ¿no? Menos mal que dentro de poco, en algún momento, tendremos un programa de debate social donde ahí sí hablaremos de esto, porque es un tema que duele, que escuece y que hay opiniones distintas, pero he conectado directamente con la gestación subrogada, que para mí no es gestación subrogada, ¿vale? Pero he conectado con eso directamente. Literal. Y wow. Sí, bueno, y con esta creencia que había hace muchos años, ¿no?, de que a los peques no hay que cogerlos, hay que dejarles que lloren, porque así aprenden un poco también, de qué va la vida. También, ¿y cómo vas a dormir con ellos? Eso, si duermes con ellos les vas a generar mamitis, ¿no? Esas cosas que dices.
Pero es que el otro día escuchaba un Reels de un psicólogo que compartió una compañera que vino aquí al podcast, Madremente, que la amo profundamente, sí. ¿no? Andrea Ross. Y compartió ella el podcast y gracias a ella conocí a este psicólogo que me apasionaba y decía, podemos dejar a los niños ser niños. Es como, o sea, estamos hablando de un puto bebé. O sea, ¿cómo que le estamos generando mamitis? ¿Pero de qué coño estás hablando? Claro. ¿Qué mamitis ni qué mamitis? O sea, es todo lo que necesita. O sea, todo lo que necesita es su madre. Basta ya. O sea, no le estás generando ninguna dependencia de nada. O sea, ¿tú te piensas que sus procesos cognitivos y todo es como el tuyo que tienes 30 putos años, colega? Es que es como... Literal es esto, ¿no? Hemos perdido un poco la perspectiva de lo que... Como estamos tan llenas de información todo el rato, de cosas como tan básicas como puede ser esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, claro, partimos de este lugar. Esto es una relación, ¿no? Nuestros apegos y vínculos más cercanos en los que necesitamos este afecto, esta seguridad y esta validación van a ser como nuestras necesidades básicas más basiquitas de todo. En la época en la que estamos como todavía dependiendo. Nos dura mucho porque somos unos seres poquito desarrollados para eso, pues en esa época necesitamos mucho eso. Pero bueno, luego conforme vamos creciendo también vamos a tener otras necesidades. En la época en la que vamos a empezar a tener más autonomía o tenemos que empezar a conquistar esta autonomía, también va a depender un poco de cómo nuestras figuras, entre ellas la materna, se posicione un poquito ante esto, ¿no? Porque si estamos como ante figuras muy exigentes, muy sobreprotectoras, muy culpabilizadoras, también eso va a generar en nosotras como una herida. No nos vamos a meter mucho ahí, pero sí saber un poco que en las diferentes etapas que tenemos va a haber como diferentes necesidades que vamos a tener que cubrir a través de un otro, porque no tenemos la capacidad, como tú muy bien has dicho, no tenemos el cerebro de 30 años que tenemos ahora, sino que tenemos el cerebro de un niño. Y además un niño hasta que no tiene por lo menos 6 años no es capaz ni de regularse. Es decir, su regulación está en el cerebro del adulto que tengo delante. Esto es una cosa muy importante. Entonces, según cómo ese adulto actúe, cómo ese adulto gestione las cosas o cómo ese adulto se regule, yo podré regular mi mundo interno. Es que estamos hablando de este nivel de poca valía para valernos por nosotras mismas, ¿no? Claro. Entonces, claro. Y cómo según lo que recibamos, ¿no? Va a condicionar nuestra edad adulta. Claro, porque según se vayan dando estas cositas y empieza a haber heridas en cosas las más básicas que eran la seguridad y el afecto y la validación que decíamos, esto va a dar lugar como a unas heridas en nuestra edad adulta. Si estamos ya en la capita un poco superior, en la que somos un poquito más autónomas, pues allí va a haber otras heridas, ¿no? De sobreexigencia, pues quizá de sobreprotección, de mucha culpa, que van a dar lugar a otra cosa, pero en cualquier caso, en ambas, sea del lugar que sea, es cierto que el vínculo materno es difícil en sí mismo porque siempre va a haber como una parte nuestra natural, biológica, de tender hacia acercarme a ti porque te necesito, porque sin ti no puedo cubrir todas estas necesidades que tengo, pero a la vez si ha sido un lugar en el que ha habido dolor, que no hace falta que sea el dolor más grande del mundo, ahora hablaremos de esto, ahí se genera una ambivalencia, porque a la vez que te necesito me dañas y wow, qué difícil es estar allí colocada. Ya ves. ¿Qué puede dañar esta relación? ¿O qué cosas múltiples hacen que esta relación se vaya dañando? Claro, yo creo que cuando pensamos en daño, lo primero que nos viene a la cabeza, ¿no? Es una palabra que ahora está como muy de moda, que es trauma, ¿no? Como esto gordo que nos ocurre en algún momento, que supera como nuestros recursos que tenemos y nuestras capacidades de afrontamiento, porque al final un trauma, y esto sí que es importante, no es aquello que pasa, sino que es aquello que nos pasa a nosotras con eso que pasa y con nuestros recursos que tenemos y nuestro momento vital, ¿no? A mí sí que me gusta como distinguir un poco con el trauma con T mayúscula, que sería esto, que serían estos eventos potencialmente traumáticos que todas podemos entender que según los recursos que tengamos podría dar lugar a un trauma. Ejemplo más extremo, un terremoto que tire tu casa, ¿no? Vale, trauma con T mayúscula. Pero luego está el trauma con T minúscula, que son todas estas cositas que quizá no somos ni conscientes que van pasando en los vínculos y que a veces nos colocan en un lugar de desprotección. Pero es diferente porque no es como que ocurre algo externo que nos desprotege, sino que los vínculos a veces, a la vez que nos pueden proteger, nos pueden también desproteger o nos pueden generar como sensaciones difíciles de gestionar y más cuando somos pequeñitas y tenemos unos recursos pequeños, pero cuando somos adultas también.
¿no? Y esto es un poquito como el trauma con T minúscula, que se va como acumulando muchas veces, porque los vínculos muchas veces sin querer se repiten y son casi patrones circulares en los que nos vemos envueltas, y ahí estoy como todo el rato volviendo a encontrarme con esta necesidad que no es cubierta. Es como un goteo, ¿no? Ahí como que... Claro. Pero no piensas tú a ver qué te encuentras en consulta, que esos son... No es para tanto. Ya, ¿Verdad? claro. Es como... Pero ya no es ni siquiera que llegues al no es para tanto, es que no te das ni cuenta, o sea, no lo consideras como un problema ni siquiera. Claro. Es como que no lo relacionas a que eso... No sabes ni... ¿No? Claro, porque no hay esa... Siempre hay como un poco esa comparación, yo creo, con el trauma con T mayúscula. Es como, bueno, hay cosas peores, no me ha pasado esto tan gordo. Claro. Es como, claro, pero es que te ha pasado esto tan pequeñito que se ha ido como sumando y que al final no te ha dejado, ¿no?, cubrir esa necesidad que tú tenías, que no es la necesidad que tienes ahora a veces, que era esa que tenías. Claro. Me recuerda a las típicas preguntas que cuando llegas a terapia te hacen la pregunta y te quedas como... ¿Sabes? En plan, shock. De, vale, a ti no te ha pasado nada, vale, pero entonces cuando ahora me estás contando que tú llegabas del cole y habías suspendido 2 y tú estabas preocupada porque te iban a reñir, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué hacía mamá? Y hacer así. Vale, ya lo he entendido. Claro. ¿No? Claro. ¿Qué hubieras necesitado y que tuviste? Es que para mí es la clave un poco de este podcast, ¿no? Que es como reconocer las necesidades que tenemos o que tuvimos en algún momento como en el vínculo, porque eso está ahí, poniéndose en juego todo el rato, de alguna manera, ¿no? A veces ni siquiera somos conscientes desde qué lugar eso se pone en juego, pero es que esa relación no es una relación de que conociste ayer a tu madre y dices, pues a ver esta mujer qué tal me cae, sino que es una relación que ha ido elaborando todas las etapas vitales contigo, por tanto, como todos los cambios que tú has ido teniendo, y quizá ahora la recoloques en un lugar, pero quizá en otro momento estuvo en otro. Y reconocerse desde ahí también es importante, ¿no? Poder reconocerme como aquella niña que fui, que quizá tuvo unas necesidades que produjeron unas heridas en mí. Bueno, pues porque los adultos que teníamos delante quizá no supieron, quizá ni siquiera se plantearon que esas eran las necesidades, quizá no sabían que el monito necesitaba una mamá de felpa y pensaban que con la que le daba de comer ya bastaba. Ya era suficiente. Claro. Y ahí estamos un poco, ¿no? En el poder atravesar un poco eso. ¿Qué cosas, también te pregunto porque yo sé cómo fue mi despertar, vamos a llamarlo así, no sé, como esa cosa que haces, ¿no? Es cuando se te abre la mirada. Pero ¿qué cosas nos pasan, también por lo que tú puedas ver en consulta, ¿no? Con las pacientes que nos llegan? ¿Qué cosas te pasan en la vida para darte cuenta de que esa relación o sea, ¿cuándo ves a mamá con esas cosas que han dolido? O sea, ¿es necesariamente en un proceso de terapia? ¿O hay veces que... claro, lo mío fue en terapia claramente, ¿no? Cuando dije... creo que también me desenamoré. Yo creo que el ejercicio que a mí me pasó es que me desenamoré. De repente vi que... Y luego vienen otras muchas películas detrás de esa, ¿no? Pero el momento en el que te das cuenta de que mamá sí, ha sido maravillosa, pero no era ese amor romántico, ¿no? Esos 2 primeros años que estás... Cuchi, cuchi, eres lo más. Hombre, pues quizá no eres tan lo más. Y es un momento... Yo lo viví en terapia, ¿no? Pero ¿cómo pasa? Claro, es que para mí hay una cosa que tiene que ver con que en el propio ejercicio de madurar y hacernos adultas, eso significa transitar, porque nuestros padres no eran los semidioses o los dioses que teníamos ahí enarbolados, sino que son unos adultos con ciertas carencias o con ciertas dificultades para algunas cosas, ¿no? Entonces, no sé si es tanto un momento en concreto, sino que es un poco como el proceso de separarte de esos adultos. Porque yo cuando soy pequeña, cuando estoy en estas frases más iniciales que decíamos ahora, claro, yo no me puedo separar, porque yo ¿qué necesito? Saber que tengo delante a un adulto que, aunque no lo sea, que es súper responsable con mi cuidado, que es una figura segura, que es una figura que me da mucho afecto. Aún en el peor de los escenarios se ha visto que niños que han sufrido como episodios de muchos maltratos necesitan de esas figuras que les maltratan, porque es mejor eso que la soledad. Porque un niño no puede estar solo, no puede sentirse solo. Entonces lo necesitamos tanto, 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 que yo no puedo ver las carencias que tiene mi adulto, porque entonces dejaría de sentirme yo segura en el mundo. Claro. Que necesito que sea un superhéroe, que sea superpoderoso y que pueda con todo, si no estoy desvalida.
Entonces, en el proceso un poquito de madurar y poder hacerme adulta, yo me puedo empezar a separar de esas figuras y ahí puedo empezar a ver un poquito que al final son humanas también, con sus partes buenas y sus partes más malas, como tenemos todas, con sus dificultades, ¿no? Y con sus virtudes. Pero yo antes no puedo transitar por eso. Y lo que muchas veces me encuentro con esto en consulta es que hay mucho enfado hacia las figuras maternas, en este caso estamos hablando de maternas, ¿no? Porque cuando despiertas un poco de eso y empiezas a decir, wow, fíjate, ¿no? Lo que ha pasado aquí. Qué zorra mi madre, ¿no? Claro. Jolín, y mira que no podría, parece que no me quiere, fíjate lo que me ha hecho con todo esto, tal, ¿no? Entonces como que el enfado es una emoción que suele despertarse como de las primeras, digamos allí, porque también es una emoción que tiene una parte bastante guay, el enfado, y es que yo te lo coloco a ti esta movida, ¿no? Y así una no tiene que decir, ay, a ver, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿No? Entonces esa parte protectora del enfado también hace que sea como una de las primeras que se despierta cuando empiezo a ser adulta. Entonces yo diría, si estás empezando como a ver que hay cosas en la relación con tu mami que te empiezan a resultar un poco difíciles, es que estás entrando en el mundo adulto, no sé si darte la enhorabuena. Bienvenida a la madurez. Bienvenida al mundo adulto y bienvenida al proceso de separación de los papis. Oye, ¿y tú crees que hay gente que no lo ve en toda la vida? En plan, yo tengo personas a mi alrededor que tienen 35 años y están ahí que su madre es la más chupi guay. Claro. Es que... Y tú ves que no, ¿eh? Quiero decir, no es que lo sea de verdad, es que tú ves que no. Pero está ahí ciega, ¿eh? O sea, hay gente que no entra, ¿eh? Claro. Bueno, es que para poder ver eso tienes que poder transitar y atravesar todas esas emociones que yo llevo, ¿no? Estamos hablando del enfado, pero quizá después de ese enfado lo que hay también es mucha tristeza porque quizá mi madre deseada, la madre que me hubiera gustado tener, no es la que tengo y eso supone un duelo, ¿no? A mí es una cosa que me parece como muy importante nombrar aquí, en la relación madre-hija, madre-hijo, ¿no? Que al final transitar por esto, hacernos adultos y ver como a la madre que tenemos y no la esta que hemos estado como ahí ensoñando todo este tiempo, a veces no va a ser la madre que necesitamos ni la que necesitábamos, ¿no? Y que no va a poder darnos aquello que en ocasiones pedíamos, y eso es un duelo, porque eso es aceptar que aquello con lo que yo deseo, que yo necesitaría, no ha sido y quizá no será. No será. Sí, yo siento como que el ejercicio, o sea, que a veces caemos, ¿no?, en esa cosa de mamá tiene que cambiar. Es que mi madre tiene que cambiar, ¿no? Y es duro a veces decir, no, es que ahora desde tu yo adulto, ¿no?, el ejercicio está en qué vas a hacer tú con esto, porque esto no va a cambiar, esto no va a dejar de ser así. Claro. Y es muy complicado. Muchísimo. Es que es complicadísimo todo el proceso, incluso para mí ese momento de desenamorarme, lo viví literal, para mí fue como, o sea, yo personalmente lo viví como una crisis de identidad tremenda. O sea, un duelo. Yo sentí que, literal, le decía a la terapeuta que me acompañaba en aquel entonces, es como si todo el castillo, toda mi vida, fuera de arena de repente. Y me venían preguntas muy, muy profundas, porque te nace también el... ¿Qué coño me...? O sea, estaba yo... O sea, ¿qué he vivido? Claro. ¿No? Y... joder. Y en ese momento, hablando de las emociones, que son emociones, a mí se me despertaban muy desagradables, me aparecía mucha culpa, que no sé si te apetece que hablemos de eso, pero a mí... O sea, es que fíjate todos los mandatos, ¿eh? Claro. La mamá es lo más importante, la mamá nunca te va a fallar. La que más te quiere en el mundo, ¿no? O sea, nadie te va a querer como te va a querer tu madre. Y ahí estamos transitando eso como hijas, ¿no? Bueno, transitando con esta ambivalencia, que yo creo que al final es esto, ¿no? Como que yo te puedo querer y a la vez hay una parte de mí que lo que a veces hace es odiarte. Y no pasa nada por eso. Yo creo que a veces nos gustaría que nuestro mundo interno fuera como más claro, aclárate, ¿no? O quieres o odias. Pero somos mucho más complejos que eso. De hecho, somos ambivalencia casi todo el rato, ¿no? Entonces eso también forma parte un poco de la relación. Y yo creo que en esa ambivalencia está un poco también la clave, porque la clave no es quererte siempre 100%,
ni me voy a quedar aquí parada en el odiarte a muerte, ¿no? Sino ver si esos dos sentimientos pueden convivir en mí. Y entonces al final como que los seres humanos somos ambivalentes en muchas cosas y podemos convivir con dos emociones a la vez, lo que pasa que a veces nos cuesta, ¿no? Y también hay que abrazar un poco esta ambivalencia, en eso va a consistir un poco el trabajo, ¿no? Y yo creo que una parte también muy importante de esto que estamos hablando del vínculo madre-hija es que nuestra madre también ha sido hija. Yo creo que hay a veces que desde estos lugares de enfado, estas emociones que transitamos, perdemos un poco como la capacidad de poder estar viendo a nuestra madre. Vale, ya no es esa diosa que teníamos ahí, diosa que venía a cubrirnos y hacernos felices de la forma que sea, sino que es una persona con estas carencias que decíamos, ¿no? Pero que también ha sido una hija y que tiene una historia personal y social, ¿no? Que está insertada en un contexto social concreto. Y a mí hay una cosa aquí como que estaba pensando cuando hacía este capítulo, ¿no? Y quizá haya personas que puedan reconocer a sus madres en esto, pero al menos mi madre o las de nuestra generación, que sean madres que han nacido en España y han vivido aquí, son hijas de una dictadura, son hijas de una posguerra, han tenido padres que algunos han ido a la guerra. Y esto sí que hay un montón de estudios que determinan, ¿no?, el peso que tiene el haber vivido en un contexto de guerra, ya no solo en las personas que lo han vivido, sino en las generaciones posteriores. Esto, el trauma transgeneracional, que a mí me parece algo de lo que no podemos no hablar en este podcast, ¿no? Recoge perfectamente esto. Se han hecho varios estudios con víctimas del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso de mujeres que estaban embarazadas el 11 de septiembre, como mujeres que han vivido como traumas muy heavies, y se ha visto que los hijos de esas mujeres, ¿no?, de esas personas, sin haber vivido el trauma, hay una parte de ellos que ha cambiado, pero no que haya cambiado, o sea, que hasta ha cambiado fisiológicamente, ¿no? Como que hasta una parte de su ADN puede verse afectada por esto. Y aparte de eso, han tenido unos cuidadores con sus ansiedades, su miedo a los cambios, la incertidumbre, que quizá han estado un poco desreguladitos a veces, ¿no? Y estas son nuestras madres también, ¿no? Parece que fue hace mucho, pero es que esto es de antes de ayer. Total. O sea, es que la generación de mis abuelos vivió la guerra en primera persona, ¿no? Entonces tenemos unas madres que vienen de ahí y tenemos unas madres que han sido socializadas en unos roles de género que han sido los que han sido, ¿no? Y que esto también, no sé, a mí esto sí que es algo como una invitación que yo haría desde aquí a explorar un poco, como con nuestras madres, en la medida de quien quiera y quien pueda, cómo fue para ella el ser madre, si lo eligió o no lo eligió, cómo era su vida en ese momento, qué suponía para ella adoptar como este rol, qué cosas sentía que se esperaban un poco de ella, ¿no? Porque wow el género, ¿no? Cómo nos atraviesa y cómo atraviesa a una mujer de años atrás, igual que ahora, pero con un contexto concreto, ¿no? Y eso está ahí también en la relación poniéndose en juego. Y a la vez su historia de vida, ¿no? Cómo fueron sus cuidadores con ella, cómo fue su mamá de felpa, porque nosotros estamos hablando aquí de la nuestra, pero ella tuvo una mamá de felpa, tuvo un papá que estaba en el cuidado, cómo fue su historia de relaciones, ¿no? Porque al final todo eso se va quedando, incluso en nuestros genes que decíamos, pero sobre todo se va quedando en las dinámicas que generamos, ¿no? Si yo soy una madre que me han transmitido mucho el susto, yo voy a vivir asustada a tu crianza, seguramente, a no ser que haya podido hacer un trabajo personal. Pero nuestras madres no estaban en la era de la información que estamos ahora, seguramente no podían ni pensar lo importante que era esta felpa que hablábamos, ¿no? O quizás sí, y no pudieron hacerlo. Pero no podemos olvidar cómo, de dónde viene, ¿no? Total. Y yo te pregunto, Natalia, ¿dónde queda la línea delgada, ¿no?, para trabajar, por ejemplo, en consulta? ¿Dónde queda la línea entre entender a mamá con toda su historia, con todo su contexto, y entenderte y abrazarte a ti? Que no quiero decir con esto que sea contrario, ¿no? Pero es como el perdón, esa dicotomía, ¿no?, que genera también el perdón de me has hecho daño, pero te perdono por mí. ¿Sabes? Como esta cosa de dónde se encuentra también ese equilibrio, ¿no? Porque en un momento de ira absoluta de me has hecho daño, no has cubierto mis necesidades, ¿no? Desde te odio. Desde ahí pienso, me la bufa que tú hayas tenido una vida de mierda, ¿no? Esa cosa como de que ¿dónde queda esa línea?
Claro. Bueno, es que para mí como que son como dos cosas que en terapia yo al menos sí que intento como poner el foco, pero de forma un poco diferente, porque aquí la clave está en poder integrar que yo he sido una niña con unas necesidades, un adolescente o me da igual, una persona con unas necesidades en este vínculo, ¿no? Que en este caso mi madre no ha podido cubrir, entonces yo tengo como esa herida y vamos a trabajar un poquito ahora en ver si tú puedes ser la adulta que necesitabas que hubieran sido contigo. Que esto es un concepto que a mí me parece como precioso. Mira, a ver si tú sí que te puedes cuidar de la forma en la que necesitabas, si tú te puedes validar de esta manera, si podemos aquí juntas validar como a esta niña, ¿no? Y por otro, viene la parte de hacer el duelo de la madre, que era esto que hablábamos. Y el duelo de la madre es que va a tener momentos que te enfades, momentos en que estés muy triste, momentos en que quieras como alejarte durante un tiempo y va a estar bien. O sea, lo que hagas, si lo necesitas, va a estar bien, porque haciendo eso ya estás transitando por poder recolocar a tu madre en otro sitio diferente. Y ya después que hechos como esos dos trabajos, que la línea un poco es escuchar tus necesidades todo el rato, la de la niña que tengo que vivir dentro, la del adolescente, y la de la adulta que soy ahora, que me puedo hacer cargo de eso. Entonces, si yo me puedo hacer cargo, ya no te necesitaré tanto, si no estamos todo el rato en el juego de quiero que me des esto, ya, pero no puedo dártelo. Y ahí estamos en esa batalla. Luego ya me podré hacer cargo de el duelo que me supone esa relación. Y habrá madres y habrá casos en los que yo pueda sentarme a hablar con mi madre y explicarle todo esto porque sienta que pueda ser sanador. Y habrá casos que no. Pero tampoco es estrictamente necesario para reparar eso, porque lo necesario es que tú te reconozcas e integres eso. Sí, y gracias por decirlo, porque automáticamente he pensado en las madres que son ausentes o que ha habido violencia de manera clara y no vas a poder acercarte a ella para hacer como este ciclo, este cierre, esta integración. Y para también todas aquellas personas que han perdido a su madre en este proceso, ¿no? De no he logrado integrar y ya no está. Qué complicado. Porque contamos que mamá está, pero hay veces que no está. Y a lo mejor tu proceso personal y todo este viaje lo empiezas cuando ya no tienes a mamá. Claro, pues entonces yo necesitaré elaborar aquello que he perdido, ¿no? Al perder a mamá y que tiene que ver con que también he perdido esta ambivalencia que a veces quizá yo no era consciente de que estaba. Los duelos reactivan mucho esto, porque los duelos muchas veces son ambivalentes. Yo creo que nos han vendido un poco esto de en un duelo te pones triste y ya está. Bueno, en un duelo te pones como puedes ponerte y a veces hay una parte de ti que puede hasta sentirse aliviada y hay otra de ti que puede sentir mucho dolor y ninguna parte es menos válida que otra, ¿no? Pero ahí, en todo eso, hay que encontrar la forma en la que tú puedas sentirte que tú ahora sí que te puedes hacer cargo. Tú ahora sí que eres una adulta, que tienes este cerebro de 30 años que hablábamos al principio, de la edad que sea, y quizá desde ahí tú puedes sostenerte. Tú puedes habitar ese espacio de que a veces hay emociones muy complicadas. Si tu mamá no está, o incluso si está, tú puedes necesitar a veces espacio en esa relación y no necesariamente tienes que nombrarlo, no necesariamente tienes que decirlo, pero tienes que ser consciente de ello y elegir. Pero a mí la clave siempre en la terapia está en que tú puedas elegir lo que quieres hacer. Mientras lo elijas estará bien. Nadie puede juzgar un poco lo que tú elijas si es lo que necesites. Pero que puedas elegirlo, que no sea como eso que hago de forma automática porque estoy aquí en este rol fijo, rígido, estereotipado, sino que te escuches y elijas. Contado así parece fácil, ¿eh, Natalia? ¡Wow! ¡Wow! Es muy complicado. Es muy complicado. Pues si te parece, vamos como a la última parte, Natalia, ¿cómo podemos? Justamente, mira, venimos de qué facilito, ¿eh? ¿Cómo podemos mejorar la relación con mamá? También porque, bueno, yo creo que para mí el objetivo de esta pregunta no es tanto dar la píldora mágica, porque no existe, pero sí aportar como un rayito quizá de esperanza, ¿no? Como esa cosita de estamos mal, pero vamos a estar bien, ¿no? Sí. Existen maneras de poder sanar, integrar. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, yo voy a decir una cosa que es muy poco concreta, pero creo que se entiende como muy bien, que es intentar estar desde la adulta con mi madre.
Porque a veces lo que nos pasa en la relación cuando tenemos como toda esta historia detrás y nuestra mami también tiene como la suya, que que siempre vamos a estar en esa relación madre e hija con esta asimetría que es difícil como desde aquí encontrarnos, ¿no? Y empezar como a abrir espacios si quieres y necesitas, ¿no? En el que podamos como empezar a vernos desde las adultas que ya somos, ¿no? Eso significa que a veces como adulta que soy necesitaré ponerte algún límite, de forma clara o no, te lo diré o no te lo diré. A veces necesitaré acercarme más a ti, porque ya puedo acercarme aunque no me vayas a dar el afecto que yo hubiera necesitado en otro momento, pero eso ya me lo doy yo, o ya me lo da otras personas con las que he conseguido como ese lenguaje del amor, ¿no? Pero voy a ver si me puedo acercarme a ti. Entonces, como separarnos a veces un poquito de esta niña que sigue como ahí todo el rato poniéndose en juego y dejar un poquito de espacio como a la adulta. Y la adulta que son mis necesidades, lo que a mí me va apeteciendo, lo que necesito en esta relación. Como hablábamos antes, quizás es bonito interesarme por la adulta de mi madre, ¿no? Cómo ha sido para ella y cómo ha sido su niña, cómo ha sido un poco su vida, si quiero y puedo, ¿no? Pero son cosas que nos van a ayudar a ir integrando toda esta historia y a ir construyendo un poco un relato que me ayude como a transitar por toda esta ambivalencia y por todas estas cosas complicadas que se van a mover en este vínculo, porque es un vínculo complicado en sí mismo. Aquí hago un pequeño parón porque me apetece hacerte una pregunta. ¿Qué ocurre cuando esta asimetría, que además me ha recordado mucho a mi terapia de pareja, el niño, el padre? Sí, el adulto. Sí, el adulto. ¿Qué ocurre cuando es mamá quien se relaciona conmigo desde la niña? Wow. Claro, esto es un temazo, porque mamá no siempre está en la adulta. Eso es un temazo. Mamá está en la niña y tú en la adulta. O sea, cuando la asimetría es inversa. Cuando eres tú quien tienes que cuidar a tu madre, porque tú puedes como desde dónde me coloco yo. Pero hay veces que es que tu madre no está entendiendo nada y no lo va a entender. ¿Sabes esa cosa de, a ver ahora qué hago? Claro, yo aquí veo un matiz muy pequeño en esto, y es que cuando eso ocurre, a veces no es que tu madre te coloque en la adulta, es que te coloca en la madre. Y colocarte en el rol de madre no es lo mismo que estar en la adulta. No sé si es... Sí, es tú, que tú estás cuidando a tu madre. Claro. Entonces tú tampoco estás en tu rol de adulta, sino que ya te está colocando, ¿no? O sea, como adulta y adulta sería como la horizontalidad, pues ya te está colocando en que necesita que tú seas tu madre. Esto a veces pasa, y de hecho a veces nos encontramos personas como con historias de mucha madurez temprana por un poco esta labor de haber tenido que cuidar a las figuras que les tendrían que haber cuidado, ¿no? Pero es que desde ahí tampoco estás en tu adulta regulada, que sabe lo que necesita, que puede un poco cuidarse desde ahí, porque lo que estás haciendo es como responsabilizarte de esa mamá que tampoco te toca, pero también qué le habrá pasado a esa mamá para colocarse en ese lugar de necesitar esa inversión de roles, ¿no? Y de este otro que me cuide. Hay mucha confusión en eso, ¿no? Pero desde ahí, claro, el trabajo es, tu madre se tendrá que ver si puede colocarse en otro lugar que no sea el de la pequeña, pero tú a tu vez no puedes estar colocada en el de la madre, porque si no estamos repitiendo patrón. No sé si lo he explicado. 100%. Sí, es verdad que en este podcast no hemos hablado de estas posiciones, ¿no? Voy a hacer unas prácticas de mi carrera de psicología. Venga, a ver. Todas listas. No, es que en serio, lo aprendí en terapia de pareja y a mí me ayudó mucho. Bueno, tanto a Jordi como a mí nos ayudó muchísimo. Hay como 3 posiciones, ¿no? La de la mamá, papá, la del adulto y la del niño. Yo me lo imagino como 3 bolitas. Entonces, todos los vínculos hay que generarlos desde la horizontalidad, que es desde el adulto. Claro. Cuando una de las 2 personas, en este caso, ¿no? Pues está por encima o por debajo, esté en la figura en la que esté, no estamos bien. Lo curioso es que además, algo que estoy aprendiendo en este proceso de pareja actual, aunque esto lo trabajamos hace tiempo, pero lo hemos vuelto a retomar. El otro día incluso hicimos una actividad de figuras en la que nos teníamos que colocar en unas figuras y Jordi estaba agachado y yo me puse de pie. Y era como, ¿pero qué haces agachado? Y es como, ¿pero tú qué haces de pie? Era como, no nos estamos encontrando. Y nos damos cuenta de que en realidad pivotas por estos roles de forma continua. Hay veces que Jordi y yo estamos discutiendo y hacemos, ¿dónde está? O sea, estoy viendo al niño y yo estoy por encima de... O sea... Y cuando lo veo, yo bajo, lo recojo y decimos, ahora como adultos. Es como cuando lo ves, es súper loco, pero es que lo ves. En plan, yo ahora estoy aquí en la madre, ¿sabes? Y en plan, no, baja, ¿sabes? Claro. O él está ahora con el padre, es como, no. Y
Y, o sea, no es algo como que cuando consigues estar, o al menos como lo vivimos nosotros, ¿eh? No es que cuando consigues estar en el adulto ya nunca más. No. Pero cuando se van generando, sobre todo en las discusiones, es donde más lo vemos, o momentos vulnerables, es tomar conciencia de en qué posición estoy. ¡Wow! Esto requiere, pues yo no sé la de procesos que llevamos para llegar a este punto, pero de verdad que lo ves. Yo ahora veo cuando Jordi está en el niño y mi ejercicio también es, al menos, es que yo soy fiel defensora de lo mucho que se crece y se aprende en los vínculos. Claro. Especialmente de pareja por la convivencia pura, ya todo lo que compartes. Creo que lo bonito, la belleza de los vínculos está en cuando la otra persona, en este caso yo, por ejemplo, en este ejemplo concreto, yo veo que él está en el niño y le digo, hey, desde aquí no, ¿no? Desde esa responsabilidad también afectiva de decir, no, amor, aquí. Y ahora desde iguales, porque si no hay como muchos abusos de un lado, de otro, ¿no? Mucha... Claro. Sí. Entonces, bueno, yo creo que si a alguien le sirve, pues esto pasa con mamá a veces, ¿no? Que pensamos y damos por hecho que mamá está en donde la mama. O sea, donde mamá, y dices, que no, Cari, que es que a veces mamá es la niña. Está ahí, donde la niña. Claro. Y eso te hace como que todavía te cuesta más entender cosas de tu madre, ¿sabes? Pero porque es que está totalmente descompensado. Sí, y al final es esto, ¿no? Que todo el rato es un juego como de roles también, y yo creo que has dicho una cosa muy importante, y es que, o sea, no nos podemos entender sin un otro. O sea, los vínculos están todo el rato, desde lo primero que hemos hablado del monito, que ya nada más abrir los ojos necesita un vínculo, y que los vínculos son los que van configurando también nuestro mundo interno y nuestra forma de ser y de estar. No nos podemos entender sin eso, ¿no? Entonces, en esos vínculos donde se va a poner en juego todo el rato todas nuestras cosas, las cosas del otro, o sea, es como lo más complicado del mundo, a mí me parece, ¿no? Que nos ponemos aquí a hablar de vínculos y es que es lo más complejo. No sé si hay algo más complejo en esta vida. Yo creo la que neurociencia a lo mejor, pero... Que viva la sistémica ahí a tope. Pero es eso, somos vínculos, todo el rato está eso en juego. Total. No sé si podemos hacer algo más con todo esto. Ir a terapia. Sí, yo creo que bueno, que aquí la cosa un poco para mí como uno de los marcadores de ver si la cosa en el vínculo está mejor o no es que tú por lo menos te sientas que estás más tranquila. Porque al final tu mami no va a cambiar en muchas cosas, quizá haya cosas que a ti también te esté costando cambiar, pero que por lo menos puedas estar tranquila y puedas elegir cómo quieres tú estar ahora en la adulta que eres en el vínculo desde ahí. Y si eso se te está haciendo muy difícil, porque ya lo hemos dicho que esto casi es hacer neurociencia, es algo muy difícil y muy complejo, pues que el acompañamiento terapéutico ayuda a colocar todo esto también, porque al final hay una voz un poquito que te va guiando y que va recogiendo también a esa niña que en muchos momentos quizá no pudo ser escuchada y no tuvo su lugar pues para quejarse, para llorar, para jugar o para lo que sea, mientras que le va dando a la adulta sus herramientas para sostener todo eso. Que es muchísimo. Wow. Total. Yo quiero darte las gracias infinitas, Natalia, por todo lo que has compartido, porque no es un podcast sencillo. Nada sencillo, ya no solo desde la posición del tu yo psicóloga, también desde el yo humana, ¿no? Porque madres, pues, todas somos hijas, ¿no? De una manera, de otra, no entramos en de qué manera, Claro. Pero todas somos hijas y bueno, es un tema, a mí me apasiona. También me resulta complicadísimo porque es muy, muy complicado, pero me parece precioso cuando llegas a ese nivel de trabajo personal, ¿no? Cuando estás aquí, ya solo haber llegado hasta aquí, lo he dicho al principio del podcast, tú no llegas a un podcast de cómo mejorar la relación con tu madre de casualidad, ya requiere de mucha conciencia. Hay gente que no está ni en ese punto y está bien también, claro, ¿no? A veces también te digo que desde la ignorancia se vive mejor, ¿eh? Yo a veces 100%. pienso, ¿yo qué necesidad tengo de estar tan consciente? A la mierda. Me encantaría ponerme otra vez las gafas opacas y decir, a tomar por saco. Pero bueno, gracias, de corazón. Yaiza, gracias también, yo creo, por darle voz y espacio, ¿no?, a estas cositas que son muy importantes, que tiene que ver con los vínculos, que a veces parece que la terapia o las psicólogas nos dedicamos como mucho, ¿no?, pues me pasa esto, pues vamos a solucionar esto, pues esto tal, y a veces los T minúsculas ahí, las cositas que nos han pasado en los vínculos,
también están ahí todo el rato en juego, y qué bien poder hablar de ello, poder darle un espacio y entender que sentirnos ambivalentes con nuestra madre es algo como normal, ¿no? Que es un vínculo como importante y que a veces pues nos pone en un lugar ahí como complicadito, y abrazar eso también. Pues sí. De hecho, creo que lo cuento porque ya lo conté en un podcast. Mi pareja tenía pánico a volar. Empezó terapia en Somos Estupendas con una de nuestras compañeras. Fue por la fobia a volar y nuestra compañera Isabel le dijo, bueno, mi amor, vamos a hablar de apego. Y Jordi, ¿pero qué tiene que ver esto con mi madre? Tú ve, mi amor, ven, que te voy a contar. Es que, ¿cómo ves el mundo? ¿No? Bueno, gracias, y gracias a todas vosotras también por estar aquí. Si has llegado a estos minutitos de podcast, si te fuiste hace ya 20 minutos, estará bien también. Claro. Si lo has escuchado por partes, está bien también. Repito, lo he dicho al principio, pero date lo que necesites en este momento. No es un podcast sencillo, y recuerda que estamos aquí para lo que necesites. Siempre decimos lo de la terapia. Puedes hacer terapia con nosotras de manera online y presencial, tanto en Barcelona y en Madrid, pero hay veces que no solo se trata del hecho de hacer terapia, porque quizá no estás preparada en este momento. Bueno, pues escríbenos. Hay veces que compartir, ¿no? Cómo me estoy sintiendo, y si realmente la terapia es para ti en este momento o no puedes pedir ayuda. Da igual, hay veces que solo con alzar la voz ya es muchísimo, y que sepas que estamos aquí para lo que necesites. Y quiero dar las gracias una semana más por estar aquí. De verdad lo aprecio muchísimo, y que os mando un abrazo enorme, y espero también que ahora desde esa adulta os podáis dar, después de escuchar este podcast, lo que quizá esa niña hubiera necesitado, con todo el trabajo que la niña interior requiere, que es complicado, vamos a dejarlo así, pero muy bonito. Así que aquí estamos y ya está. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.